Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre un estudio transversal y un estudio de caso y control? ¿Cuál sería la diferencia? El momento del tiempo. Y además, lo importante, repasando lo que nos dice, los transversales en el momento del tiempo, cuando se escogió el 25, ¿verdad? Queremos hacer el levantamiento, digamos, de la prevalencia del uso de psicoactivos. Entonces, hoy día vamos a aplicar un formulario y una sola vez vamos a ir a levantar esta información. En cambio, el estudio longitudinal retrospectivo, acá, no vamos a poder levantar la información porque ya está registrada. Entonces, esa es la cualidad también que tiene el retrospectivo, puede estar en un historial clínico o en la ya está registrado. El mismo, solamente vamos a hacer esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se diferenciaría el transversal con el estudio longitudinal retrospectivo? ¿Cuál es el ejemplo más simple del control prenatal? ¿Qué es lo diferencia transversal y longitudinal? Hasta el momento que sucede el parto, ¿verdad? O claro, el parto o sucede también algún otro evento en medio. Entonces acá, en el longitudinal prospectivo, el levantamiento de la información es varias veces. En cambio, el transversal es una sola vez. Entonces ahí es donde a veces acomodamos las cosas y donde dicen es transversal y es longitudinal prospectivo. Pero la pregunta sería ¿cuántas veces se ha levantado la información? Entonces es solo una vez. He hecho varias veces el levantamiento de información durante un periodo de tiempo. Ese no es transversal, es longitudinal prospectivo. ¿Sí? Entonces hay posibilidades de diferenciarlos, lo estamos haciendo bastante bien, pero tenemos que acelerar. Hay un pequeño resumen del diseño metodológico que voy a seguir. Ustedes probablemente, y vuelvo a recordarles, ¿no? Digamos, quiero estudiar recién nacidos con bajo peso. ¿Ya? Pongamos ese ejemplo. Recién nacidos con bajo peso. Entonces, estos recién nacidos son con un peso inferior a los 2.500 gramos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo se los cuento y ustedes me dicen dónde lo ubican. Acá nosotros queremos ver cuáles son los factores que han desencadenado recién nacidos de bajo peso. Si yo les doy esa intención, ¿qué diseño serían ustedes? Tenemos recién nacidos de bajo peso, bien diagnosticados, sé cuántos son, pero quiero averiguar qué factores han intervenido para que se presenten. ¿Cómo acomodarías? En la línea del tiempo, usted aquí, ¿verdad? Ya. Tú me dices, tengo recién nacidos con bajo peso acá, y dices, quiero hacer un longitudinal retrospectivo. Entonces, quiero averiguar los antecedentes o factores que he incluido aquí. Terminé acá, pero ya conozco este dato, ¿no? Una X cantidad de recién nacidos de bajo peso. Lo que me falta averiguar es por qué tienen esa condición. Entonces acá lo que voy a averiguar
yo quisiera trabajar solamente conociendo cuál será la prevalencia de recién nacidos. Que yo me acuerdo de este detalle, ¿no es cierto? Este estudio es el único que te va a trabajar directamente con prevalencia, porque yo quiero averiguar cuántos recién nacidos de bajo peso existen hoy, 25 de abril del 2025. Estudio transversal. ¿Sí? Perfecto. Y si yo quiero averiguar las características y factores que se van presentando en los distintos accidentes de tránsito, ¿qué tipo de diseño ustedes se les ocurre? Es un poco complejo, ¿verdad? Pero podemos jugar en esta situación para ver cómo me acomodo. Podría ser un estudio transversal, o sea, saber exactamente cuántos accidentes de tránsito han ocurrido o qué causas han ocurrido, estudio transversal en este momento. Pero lo ideal sería, ¿no?, que también hagamos seguimiento a un grupo de aquellos que, digamos, manejan motocicletas simplemente en un periodo de unos 6 meses. Los vamos visitando, digamos, 3 veces o 4 veces. Les podemos hacer una evaluación de salud y preguntar si han tenido algún tipo de evento o accidente. Y usted dirá, esto aquí, ¿sabes más o menos debido a qué? Sí, porque yo fui prudente o que no me fijé, me pasé una luz roja, entonces estoy comenzando a ver también qué es lo que ocurre. ¿En qué momento del día ha ocurrido también esto? Y también preguntar si durmió o no durmió. Preguntar si renovó o no renovó la salida y empezó a manejar, ¿verdad? Entonces, hay muchos eventos que pueden estar ahí. Entonces, ustedes pueden jugar con diferentes tipos de temas, de ir acomodando cómo posiblemente podría ser un trabajo de investigación. Los más cortitos de los longitudinales, los objetivos, por ejemplo, es cuando nace un bebé y hacemos la aplicación de un test llamado APGAR. Y ahí vemos, ¿no?, las condiciones neurológicas en las que ha nacido. Entonces, al momento de nacer, siempre el neonatólogo le hace unas ciertas maniobras, pero tiene que haber nacido ya gritando, llorando, ¿no? Y su respiración tiene que ser de cierta característica, pataleo y no sé qué cosas. Entonces se mide con 10 puntos. Digamos, alrededor de 8 puntos al nacer. A la hora, ¿cómo está? Debería haber subido un punto, 9. Tiene mejor reflejo, también, entonces eso va tomando. A la segunda hora de lo que ocurrió debería estar con 10. ¿Eso para qué? Para evaluar si el niño está en buenas condiciones. Porque puede deprimirse por alguna razón. O nace en el deprimido con 4, con 3 o con 2, entonces tenemos que hacer la animación. Pero a la hora tiene que haber recibido ya por lo menos unos 2 puntos. Entonces, fíjense, en 3 horas hemos hecho un estudio longitudinal. Depende de la habilidad. Ayer hacía una consulta también. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, en el longitudinal retrospectivo se acepta para hacer, digamos, un estudio? ¿1 año? Puede ser desde horas igual. Puedo yo medir lo mismo, digamos, el test de APGAR hacia atrás. Yo ya lo tengo a los niños a las 3 horas diagnosticados, digamos, como ya han salido su condición neurológica, y ver qué sucedió durante el parto. Quizás está ya en historia clínica, inclusive luego más atrás, cómo fue el estado gestacional también. Entonces eso me va a permitir evaluar. Otro, 2 años hasta 5 años, algunos de los grupos que están trabajando en investigación, intentemos llegar al quinquenio, porque va a ser fuerte. Van a pedir permiso para trabajar con historias clínicas, que van a trabajar durante 5 años. He tenido la posibilidad, por ejemplo, y la experiencia de trabajar un longitudinal retrospectivo para mi tesis de maestría, en el cual me tuve que ir a encerrar durante 2 años en el hospital de la UNED, revisando casi 30.000 historias, de las cuales les voy a mostrar varios ejemplos que tengo en la parte estadística. Entonces, 30.000
finalizar hace 2 años la lectura, porque todavía no estaba en las condiciones de la participación. Era interesante, aprendí muchísimo. Pero también ahí aprendí que cuando trabajamos con historias científicas tenemos que ir al 15% de que pueda ocurrir lo siguiente, de que la historia está mal, de que la historia no está en su lugar porque ya no se lo guardó, por eso es quien se lo llevó, o desapareció finalmente la última, ¿no? Que a veces las cosas que se lo comunicaron. Entonces, nos entregaron así la mitad de la historia científica que no queda. ¿Qué vamos a hacer? Comparar con lo que tenía la práctica de la zona. Entonces, es un dato con el cual nosotros podemos ir haciendo, digamos, un poquito de reflexión de lo que nos gusta. Entonces, varias cosas que ustedes pueden acumular. Voy a realizar un estudio cuantitativo, observacional, digamos, explicativo y va a ser transversal. Pueden echar a un punto así, pero si quiero explicar siempre, yo prefiero meterme al estudio de caso control o al estudio de código. Entonces, como que tiene casi su nivel. El descriptivo y relacional casi van ahí al estudio transversal. Casi, porque acá vamos a entrar en un estado de transición también. Y a partir del relacional y explicativo para arriba, yo preferiría hacer este tipo de estudio y este tipo de estudio. Pero eso, como les digo, ¿no? A veces nos olvidamos un poco y quien va a dirigir todo esto es la revisión biológica. Nunca se olviden de eso porque eso es lo que dice el material y métodos. Este tipo de estudio fue cuantitativo, fue observacional, fue predictivo y de cohorte. Entonces, ahí jugamos muy bien lo que va a ser nuestros diseños. ¿Sí? Muy bien, entonces con este repaso y este pequeño esquema que les va a servir muchísimo, lo que podemos empezar a ver ya es un poquito en profundidad, no tan profundo, pero sí comenzar a ver algunas explicaciones. Por ejemplo, en los estudios observacionales que se caracterizan porque el investigador mide la enfermedad por la relación causa-efecto, pero no interviene, es decir, no manipula las variables, lo sabíamos también. En los experimentos, el investigador puede manipular la causa, reproduciendo bajo su voluntad la relación causa-efecto que quiere establecer. Por ejemplo, la efectividad de la vacuna de la gripe se puede estudiar en el ensayo clínico, que es propio de los experimentos, asignando la vacuna a un grupo y comparándolo con otro, ¿no? Como se ha hecho durante la época del COVID. Observando también si la población, cuando son vacunados, pueden presentar o no la gripe. Algunos de ustedes no se vacunan, súper bien, no los molesta nada. Hay otros no que tienen el brazo así medio muerto, hay otros que sí tienen signos y síntomas de la gripe. Entonces, eso es lo que se va a evaluar. ¿En qué magnitud aparece ese tipo de cosas? En los experimentos estamos viendo eso. Pero lo más, digamos, importante que debemos reflexionar es que cuando utilizamos medicamentos vía endovenosa, una que ya la colocamos, no podemos volverla a sacar, ¿verdad? Entonces, quizás tendría que tener un antídoto, un bloqueador, no sé, de alguna forma para parar el tipo de cuando entramos a los estudios observacionales y a los describidos, ustedes se tienen que volver en maestros, eso es lo que están aprendiendo aquí en la facultad, a describir una serie de eventos, ¿no?, que se están colocando en la cabecita. Estos son, digamos, las patologías clasificadas por especialidad y los signos y síntomas son estos. Bien. Entonces, cuando llegue un paciente, ustedes lo van a comparar con eso, van a empezar a hacer los diagnósticos. Eso es lo que se hace en la facultad de medicina, les construimos parámetros para que ustedes puedan ir revisando lo que van a observar o también a ir recabando esa información. Entonces, vamos describiendo. ¿Qué más? Un estudio descriptivo es aquel, como dice su nombre, describe características generales de la distribución de cómo se presenta un acontecimiento o enfermedad, y en particular su relación con personas, lugar y tiempo, que es muy importante, esto lo van a reconocer en el cuarto, permitiendo, dice, conocer problemas y necesidades que existen y generar hipótesis etiológicas cada vez más específicas. Por ejemplo, una simple descripción de un
caso, cuando el clínico observa los síntomas particulares y los describe. Lo hace mediante una comparación implícita con la experiencia habitual. En la época en que yo rotaba, por ejemplo, por neonato, teníamos un neurólogo pediatra, está todavía el doctor Alberto Prudencio, realmente muy bueno como mentor, pero muy exigente. Nos decía, bueno, a ver, vamos a intentar hacer cuántos de todos los partos que atendemos y los niños que recibimos aquí en neonato, cuántos de ellos tienen malformación y qué tipo de malformación. Entonces, cada uno recibía un niño y se encargaba, ¿no? Y empezaba a hacer las evaluaciones. Comparábamos con que ese niño tenía todo normal, o algunas veces empezábamos a ver polidatía, o cuando estábamos auscultando tenía un soplo, o algún otro tipo de situaciones, al cual pedíamos algunos laboratorios, estudios de gabinete y comenzábamos a ver que tenían otros problemas más, ¿no? De malformación congénita. Entonces ahí comenzábamos a describir los casos y nos hacía exponerlos. Y aparte, ¿no? Nos decía también, tienes este caso, bueno, vamos a escribirlo y lo vamos a publicar. Y con él tengo bastantes publicaciones de malformaciones, por ejemplo, muy interesantes. Entonces, cuando te llega un caso, sí o sí, no te limites a que está ahí, quizás no lo reconozcas, pero lamentablemente tu paciente, un recién nacido, pero más amarillo que el canario, y el personal en ese momento ni siquiera, y falleció, era un crítico. Entonces, lamentablemente tuvo una falla hepática y falleció. Cuando vio otro de los médicos ahí, esto es tal cosa, ¿cómo vas a dejarlo pasar? Ya deberías haber empezado el tratamiento. Y era bastante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender muy bien. Y cuando aprendemos, no solo de los libros, tenemos que irnos a los servicios de salud y ver los casos, ser curiosos. Es decir, hay un tuberculoso allá, perdón, ¿no? Que lo tratemos así. Hay un paciente con tuberculosis, vayamos a ver. Si podemos auscultar, bienvenido, ¿no? Y van a ver lo que es, ¿no? El escuchar una cadena. Tiene este tipo de otra visión, a ver, vayamos a ver si me permiten, hay que seguir viendo, porque eso es lo que ustedes van a hacer cuando empiecen a trabajar. Quieras o no, hacen investigación por ese tipo de cosas. ¿Qué estudian los diseños descriptivos? Las características de la población. Por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda, ahí te dicen cuántos somos, ¿verdad? Y cuántos de ellos son hombres y mujeres. Describen en qué porcentaje. Luego te miden la magnitud de los problemas, es decir, prevalencia, incidencia, todo esto. Desde acá ustedes van a hacer ejercicios muy interesantes que también, ¿no? En la parte del marco teórico tenemos que aclarar a qué llaman prevalencia, a qué llaman incidencia, qué tipo de prevalencia, qué tipo de incidencia, cómo se mide, quizás poner también algunos ejercicios para que te entiendan lo que tú vas a hacer en tu trabajo. La proporción, que es un cálculo muy sencillito, pero que generalmente no se quieren suicidar porque ya no se acuerdan cómo era este tema. Vamos a lograr hacerlo en la parte de estadística, porque yo les voy a recordar eso y van a tener que manejarlo. Es un paso previo al porcentaje. Y los descriptivos también te permiten medir los factores asociados al problema, pero no van a entrar en el tema de causalidad. Pueden medirlos inicialmente, pero no te van a decir que este se relaciona con esto, ¿no? Ahí tenemos los niveles. Te van a mostrar las condiciones de salud y vida de la población, si está buena o mala, pero de acuerdo a datos descriptivos. Te van a poder permitir medir eventos epidemiológicos, sociológicos, educacionales, administrativos, opinión de las personas sobre diferentes temas en particular. Por ejemplo, en este tema de la opinión de las personas, cuando hacemos los estudios de satisfacción del usuario, hay un usuario interno y otro externo, ¿verdad? O sea, los que vienen a nuestros servicios, que son nuestros pacientes, y los internos, que somos nosotros los que estamos atendiendo, sea médico, enfermero, laboratorista, internos, residentes, que esos somos los internos. Entonces, acá han surgido bastantes interesantes trabajos descriptivos de investigación, porque pensábamos que había solamente insatisfacción afuera, pero adentro también había existido insatisfacción, ¿no? Desde el punto de vista de no ganar adecuadamente y estar trabajando muchas horas, pero no termina ahora. En
en ese punto, sino que hace 2 años hicieron una indagación de lo que sufren un maltrato, por ejemplo, los funcionarios de salud frente a los pacientes. Entonces, los pacientes se les ha maltratado la barbaridad, entonces también hay que estudiarlo porque el estado emocional de cada colega debería ser demasiado bien cuidado, ¿verdad? Porque le puedes tener como que algún tipo de rechazo, por no decir otra palabra, a que vayas a tener un cierto paciente. Entonces, eso también hay que irlo analizando, ¿no? ¿Qué características? Es un primer nivel o inicial de investigación, presenta hechos o fenómenos que no los va a explicar, los va a describir, pero no los va a explicar. El diseño no está enfocado a comprobar hipótesis, lo que decíamos, ¿no? Puede o no que haya hipótesis. Entonces ahí está la condicional. Si deciden colocar una hipótesis, no puede ser una hipótesis estadística. Tiene que ser una hipótesis de investigación general o literal. Ahí no se olviden de ese detalle, ¿no? Y según las variables a estudiar, pueden ser estudios transversales, longitudinales, textos prospectivos o retrospectivos. Entonces, cualquiera dirección que vayan a tomar, si ustedes deciden irse a descriptivo, perfecto, lo pueden ir a describir. Pero si ustedes quieren subir un poquito el nivel, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué resultados se pueden obtener? Nos va a mostrar la característica del problema, nos va a dar bases para otros estudios, nos va inicialmente a decir que probablemente hay una asociación entre una variable y otra, probablemente, pero no está muy, digamos, claro el tema, y da bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones. Entonces, inicialmente está comenzando a construir el camino, ¿no?, de ascender en esa pirámide en los niveles de investigación. Tiene limitantes, solo busca describir fenómenos o situaciones y plantear relación entre ellas, pero no causalidad. No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas y no permite hacer predicciones, lo que les decía en algún momento, ¿no? El nivel predictivo es un tipo característico de investigación donde a través de ciertas pruebas estadísticas te dicen exactamente qué puedes ocurrir. Sí tienes que realizar ese tipo de cosas, pero no puedes hacerlo como otro nivel de investigación. No puedes decir con estudio descriptivo que vas a sobrevivir ese tiempo. Tendría que ser un predictivo, pero ese predictivo ya está por encima del relacional para arriba, ¿no? Relacional, explicativo y bien, entonces acá, en la investigación descriptiva nos va a permitir los siguientes procesos: describir el problema, definir y formular hipótesis inicialmente, supuestos que se basan en las hipótesis, un buen marco teórico, la selección de técnicas de recolección de datos, hay categorías de datos, aplicaciones y relaciones y verificación de la validez del instrumento, esto también lo van a ir aprendiendo, y la descripción y análisis de interpretación de datos. Y a partir de eso, los tipos de investigación pueden ser encuesta o de prevalencia transversales, estudios interrelacionales, estudios de casos, estudios de correlación, estudios de desarrollo y estudios de evaluación. Podrían ser los descriptivos, si solo queremos hacer descriptivos. A veces se malinterpreta, solo estás haciendo un descriptivo, dicen, no, el descriptivo tiene su peso, tiene su manera de poder ser presentado, ¿no? Y depende cómo vamos a trabajar con la información. Los más comunes estudios de prevalencia sobre diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía coronaria, polilitiasis, cáncer de vesícula, cáncer gástrico y cáncer de pulmón. Bien, entonces ya por el otro lado, los estudios analíticos, estos que van a relacionar algo y comparar, plantean, dicen, contrastar entre dos o más grupos con el propósito de una comparación. ¿Para qué? Para ir a través de una hipótesis realmente responder. Por ejemplo, en los diseños de estudios analíticos, la comparación es muy clara, es explícita, y el propósito del investigador es si hay riesgo, determinar si hay riesgo de la enfermedad, o es diferente entre los expuestos o no al factor de interés. ¿Sí? Pongámonos para explicar un poquito lo que puede suceder con esto, que digamos, nosotros asistimos nos invitan a una parrillada, y la parrillada tienes las ensaladas, ¿verdad? Con un buffet. Y tú lo que haces es hacer una recolección de todo lo que te gusta, te comes la carne
las horas presentas problemas gastrointestinales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los epidemiólogos? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. No a todos les va a pasar lo mismo. Puede que algunos comieron, digamos, algunas verduras, sobre todo la lechuga, y tuvieron procesos diarreicos. Y hay otros que sí comieron la lechuga y no lo tuvieron. Puede suceder. Pero sí tuvieron este problema porque solo consumieron, digamos, otro tipo de verduras, porque solo consumieron la carne. Entonces, este tipo de situaciones diferentes hay que entenderlas muy bien para poder explicar y ver si realmente los alimentos o los aderezos o fue la carne algo que te digamos, llegar para ese estado. Entonces, es un análisis y eso es lo que pretende. Voy a comparar inmediatamente en esos grupos qué es lo que está sucediendo. ¿Qué investigan estos estudios analíticos? Llamamos analíticos cuando a partir del relacional, la pirámide, ¿no?, para arriba, se profundizan, ¿no?, la manera de poder realizar si sucede de hecho o no está sucediendo. Entonces ahí estudiamos factores relacionados con un determinado fenómeno o las relaciones de variables. Va a empezar a trabajar con causa o factor de riesgo también. Podríamos hacer longitudinal, prospectivo, retrospectivo. Hay factores de riesgo o aspectos que tienen más influencia en el fenómeno que se va a estudiar. Si estamos viendo, por ejemplo, recién nacidos de bajo peso, tendríamos que ir a buscar varios factores, como desde cuántas veces hizo el control prenatal, la mamá era fumadora o no, consumía algún tipo de medicamento, tenía hipertensión arterial, podría tener algún problema metabólico, no sé. Entonces, esos son factores que vamos a ir a analizar en qué magnitud o en qué proporción o porcentaje están siendo relacionados. No todos van a ir a ser, digamos, con la misma proporción, sino que hay algunos que se van a destacar y esos son los que nosotros tenemos que analizar. Y otros que los vamos a descartar, pensando que probablemente una hipertensión podría llevarte a un recién nacido de bajo peso, pero en este estudio no se presentó eso, sino más bien está al otro lado, es por ser fumadora, simplemente fumadora, o que no hizo los controles prenatales. Entonces, eso podría relacionarse más con el bajo peso. Y esto es lo que nos está indicando. ¿Qué características? Ya es un nivel más avanzado de investigación en relación con el descriptivo. Ya se plantean hipótesis que van a ir a verificar esas relaciones explicativas. Acá también con mucho cuidado, de acuerdo a los niveles, en el relacional solo los van a relacionar, pero a partir del explicativo, bueno, vamos a buscar situaciones causales, ¿no? Estudia problemas partiendo de la causa del efecto y viceversa. Causa-efecto. El efecto, por ejemplo, estamos partiendo del efecto en recién nacidos de bajo peso, ¿verdad? Para atrás. Los pacientes que tienen cáncer de pulmón, haciendo para atrás, estamos partiendo del efecto, ese sería el efecto. Y la causa, si estamos partiendo de la causa, yo estaría trabajando con un longitudinal prospectivo. Tengo un grupo de fumadores y voy a ver en el tiempo cuántos de ellos desarrollan, digamos, cáncer. Entonces, eso es todo al revés lo que están explicando. Requiere de la agrupación de la muestra o población de estudio en categorías de análisis. Pueden ser estudios como casos y estudios de control. Esto también lo van a mirar en cuanto. Los resultados: valida o rechaza las hipótesis formuladas y establece relación o asociación entre variables, causa-efectos, si estamos arriba del explicativo. Provee bases para otros estudios analíticos o experimentales. Está realmente muy buena información. Provee información para evaluar la eficacia de intervenciones implementadas en servicios de salud o en las comunidades, ¿no? Entonces, para evitar la muerte materna, por ello estoy produciendo algún tipo de actividad en la cual también tengo que ser capaz de medir y voy a ver si me fue bien con ese tipo de situaciones, ¿no? Tomando en cuenta cómo responde la población de acuerdo a su cultura, digamos, a su idioma, costumbres, varios factores que podrían llevar al éxito o al fracaso de un cierto programa. Tiene limitantes, está la asociación causa-efecto, pero esta no se puede establecer tan claramente. Aquí te puede decir sí, en una cierta probabilidad está ocasionando esta situación, pero el diseño que te va a decir exactamente que eso es cierto es un experimental, porque ahí estamos comenzando a manejar también
tanto los estímulos como a los voluntarios que tienen ciertas características de lo que está sucediendo. Y las variables también se estudian según cómo estas se presentan en forma natural. Pueden aparecer algunas que no habíamos pensado, los vamos a ver cuando estamos charlando sobre el tema de variables más adelante. Y bien, bueno, Albert Einstein decía una verdad para terminar: la mente que se habla una nueva idea jamás va a volver a su tamaño original. Piensen en el primer día que pusieron un pie en la facultad de medicina, ¿no? Cómo entraban, qué pensaban, y ahora son iguales, siguen siendo iguales o han crecido. Estoy maravillado de cómo han crecido, porque en menos de un mes, ¿sí? El tema de la metodología y además su trabajo de investigación lo están manejando muy bien. Tienen unas ideas fabulosas que se están ubicando en cómo yo debo armar ese documento. Entonces, antes. Y de acá, cuando pasemos estadística, se van a dar cuenta, ¿no?, que va a ser distinto, y ustedes también ya se van a sentir